Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Estamos viendo la visión de Dios en la crianza. Estamos viendo cómo el Señor nos llama a mostrarle a nuestros hijos, a las futuras generaciones, quién es Dios, cómo es Dios. Estamos mostrando a nuestros hijos que la herencia que tenemos para ellos es para que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo. Esa es su herencia aquí y en la eternidad, que puedan conocer a Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Nosotros estamos viendo la meta, la visión que Dios tiene con nuestros hijos, con las futuras generaciones. Y hoy vamos a estar hablando de este solemne mandamiento de amar a Dios y el solemne deber que tenemos de también enseñar a nuestros hijos. Aquí en Deuteronomio nos dice con toda claridad la instrucción de Dios a los hombres. A los hombres, cuando me refiero a los hombres, me estoy refiriendo tanto al hombre como a la mujer. La instrucción de Dios a los hombres y la instrucción de Dios para que ellos conozcan a Dios. Deuteronomio es una exposición de la ley de Dios. Y el orador o el expositor, el que está hablando, enseñando, Moisés, les está diciendo a ellos el mandamiento de Dios. De forma oral, les está hablando del mandamiento de Dios. Y en este pasaje, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, vemos un mandamiento con gran profundidad. Un mandamiento con una gran altura, lo que Dios espera. Y Dios espera que ese mandamiento penetre bien profundo dentro del corazón. Y este es el mandamiento. Se fundamenta sobre el amor. El mandamiento de Dios se fundamenta sobre el amor. Los niños pueden pasar a su clase. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6. Observen allí el mandamiento, un mandamiento sobre Dios, un mandamiento sobre la persona de Dios. Y allí Dios estaba empezando con el primer mandamiento. Este fue el primer mandamiento de los 10 que el Señor dio a toda su congregación. Este fue el primer mandamiento y Dios lo comenzó a detallar, a explicar de una manera clara, de una manera concisa. Y Dios le dice a ellos, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y eso es lo primero que tienes que aprender, tú Israel. Y es lo que vas a enseñar a tus hijos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué harás con este conocimiento? Bueno, este conocimiento te debe llevar a esto. Y amarás a Jehová tu Dios. Es decir, el mandamiento es, Jehová es uno, ahí está la enseñanza, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de quién es Dios. Toda palabra de Dios está sobre la persona de Dios. Toda palabra de Dios está sobre conocer a Dios. Este mandamiento se centra en el conocimiento de Dios. Usted no puede partir de hacer nada sin conocer a Dios. Y de ahí que Dios nos muestra en primer lugar quién es Él. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y los mandamientos que vienen a continuación vienen sobre este conocimiento. Vemos ahí el conocimiento. El conocimiento es este. El Señor es uno. El Señor nuestro Dios. Aquí hay dos verdades importantes. El Señor es nuestro Dios. No hay otro Dios. Hay un solo Dios y es el Señor. Y ese es nuestro Dios. Sobre ese conocimiento de Dios, tú tienes que levantar todo lo otro. Levantar tu hogar. Ay, si alguien viniera a ayudarme. No, espérate. ¿Cómo que si alguien? Si alguien. Vamos a orar al Señor. El Señor es nuestro Dios. Nuestra esperanza no se basa o no tiene como fundamento la suerte. Ay, si alguien viniera. No. No es si alguien viniera. Es que Dios está con nosotros. Es que Dios es nuestro Señor. Entonces, todo pensamiento debe estar centrado sobre eso. El Señor es nuestro Dios. Y observe que lo divide con una coma. Y luego dice el Señor uno es. Toda nuestra vida debe estar centrada sobre la verdad de Dios. Sobre Dios mismo. La crianza de mis hijos debe estar sobre el conocimiento de Dios. Nuestros niños tienen que saber quién es Dios. El Señor es nuestro Dios. Entonces los niños tienen que saber eso. Los padres tienen que saber eso. ¿Quién es el Señor? El Señor es nuestro Dios. Cuando nosotros digamos Dios, en nuestra mente tiene que estar claro qué es lo que estamos diciendo. No es una figura de palo pegado en la pared. No es una foto. No es la tierra. No es el cielo. No son las estrellas. Cuando yo digo la palabra Dios, yo me estoy refiriendo a una persona. Me estoy refiriendo a un ser todopoderoso. Me estoy refiriendo a un ser que todo lo conoce, que creó al Creador, los cielos y la tierra, al que diseñó tu cuerpo, tu mente, tus ojos, tu boca, tus manos, aquel que ha hecho todas las cosas, aquel que reina en los cielos, reina en la tierra, reina en el mar, reina debajo de la tierra. Ese conocimiento debe de estar claro en tu mente, para que cuando tú hables de Dios, no pase por tu mente o por la mente de nadie otra cosa. Dios es una persona, que es el Señor, que es el Todopoderoso, el Creador, el que no se equivoca, el que todo lo sabe. Y entonces, amado hermano, amada hermana, si tú fundamentas ese conocimiento, esa verdad en tu vida, tú vas a edificar de una manera correcta. Porque cuando tú digas, vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a hacer cualquier cosa, ¿quién tiene
la autoridad sobre eso? ¿Quién va a actuar sobre eso? ¿Quién va a permitir que eso suceda? Dios. Vaya a su clase. Es Dios, porque Él es el Señor. Si yo necesito algo, ¿a dónde voy a acudir? ¿A dónde voy a acudir? O al Señor, al que puede hacer las cosas. Si yo tengo hambre, ¿a quién se lo voy a pedir? O al que es mi dador, el que me alimenta. Si yo tengo sueño, si yo tengo una necesidad, ¿a dónde yo voy a ir? O al Señor. Escucha, oh Israel. Estamos en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios. Eso no era una frase para pegarlo en cualquier lugar. Era el conocimiento que Israel necesitaba. El Señor, el que nos gobierna, el que tiene autoridad sobre nosotros, el que está por encima de todo hombre, mujer, rey, reina, presidente, el Señor. Y allí Dios está transmitiendo una idea bastante fuerte. Toda nuestra vida debe estar sobre eso, sobre el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando tú piensas en Dios, ¡ay, qué algo bonito! No, ese no es Dios. ¡Ay, algo bello! No estamos hablando de lo mismo. ¿Quién es Dios? Espérate. Él es quien merece toda alabanza y adoración. Está por encima de algo bonito. Porque una flor puede ser bonita. Un niño puede ser bonito. El excelentísimo. Esa palabra lo usa a veces con los presidentes. Es decir, dentro de todos hay uno que está por encima de. Esa palabra solamente se le puede dar a Dios. El excelso, el sublime, el magnífico. Es decir, dentro de lo mucho, dentro de lo que es grande, hay alguien que es muy, 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 muy grande. Ese es el Señor. Y Dios está transmitiendo que el conocimiento de Él es fundamental para ti y para tus hijos. Y tú tienes que levantar tu matrimonio sobre el conocimiento de Dios. El fundamento de nuestra fe es el conocimiento de Dios. De ahí que nosotros tenemos que aprender y aprender y aprender y aprender más de Dios para tener un fundamento más sólido, más firme. Porque cuando venga la lucha y la tribulación, usted va a ser como un ave en días de huracán. Usted no va a ver una ave volando en día de huracán. Usted la va a encontrar en su nido. Y usted va a estar tranquilo en su nido, en medio del huracán, porque usted sabe quién es Dios. Usted sabe que esa tormenta la envió el Señor. Usted sabe que su vida depende de Dios. Usted sabe que el hombre depende de Dios. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Por qué esa frase la utiliza el salmista? Porque él sabía quién era el Señor y sabía que el hombre es simplemente polvo, algo pasajero. Pero Dios es el soberano, el eterno. El Señor es nuestro Dios. Y observe que ahí está diciendo, señalando al Señor y luego se apropia de Él. Usted tiene que tener a Dios como su Dios. Porque si no es así, el conocimiento de Dios no ha llegado a penetrar en tu mente y en tu corazón. Tú no eres un hijo de Dios. El Señor no es alguien que está lejos. Ay, no, mira, yo respeto a Dios. Pero Él es tu Padre. Él es tu Señor. Él es tu Rey. Él es quien dirige tu vida. Es así la cosa. O es solamente, no, a Dios yo lo respeto. Él allá y yo aquí. Él en su lugar y yo en el mío. Yo no molesto a nadie porque yo le tengo miedo a Dios, temor a Dios.
Hay personas que dicen eso y no saben lo que están diciendo. Simplemente es una moralidad, algo por arriba, porque en su corazón ni en su vida hay Dios. Dios no está en su desayuno. Dios no está en su comida. Dios no está en su matrimonio. Dios no está en su relación con su esposo. Dios no está en ningún lugar. Son impíos. Hablan de Dios de la boca para afuera, pero en su corazón no está Dios. Porque no está en ninguna parte de su vida. Amados hermanos, el Señor, tu Dios, el Señor es nuestro Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Y eso es lo que Moisés está transmitiendo al pueblo. El Creador, el Todopoderoso, el que te hizo a ti, el que hizo al Rey, el que hizo el Omnipotente, Él es nuestro Dios. Nuestro Dios. El que gobierna nuestras vidas. El que tiene autoridad sobre mí. Y hermano, esto es importante. Porque si tú eres hijo de Dios, si tú eres un creyente, eso quiere decir que el Señor es tu Señor. Quien tiene autoridad sobre ti para mandarte. Y tú vas a hacer lo que Él dice de forma obediente. Porque alguna gente dice, no, porque el Señor es mi Salvador. Pero lo dejan ahí. No, no solamente el Señor es Salvador. El Señor es Señor. Tiene autoridad. Es Rey sobre nosotros. Y habla a nuestras almas para que dejemos nuestro pecado y para que lo obedezcamos. Hermano, usted ve la envergadura de lo que está diciendo Moisés aquí. Yo creo que usted amplíe en su mente el conocimiento de Dios. Cuando tuvo un hombre que maltrata a su esposa y dice que es creyente, ese hombre no tiene bien claro quién es Dios, porque él debería de temblar. Él debería de temblar porque el Señor dice su palabra, que iba con ella sabiamente y la trate como un vaso frágil. Es decir, el hombre con su manota grande, tiene que tratar a su esposa como un vaso suave, delicado. No, tengo que cuidarlo porque se me puede partir. Así como Dios espera, pero igual a la mujer. Dios manda a la mujer a someterse a su esposo, a honrar a su esposo, a amar a su esposo. Y la mujer que tiene ese mandamiento delante de ella y ve quién lo dio, su Señor, esta mujer va a andar como dice su Señor. Y este hombre va a andar como dice su Señor. Por eso que algunos hombres tienen estorbo. Oran y su oración no pasa del techo. No llega al trono de la gracia. Porque no tienen temor de Dios. Hay áreas en su vida donde el Señor no es Señor. Ellos hacen lo que les da la gana. Algunos lo hacen en su familia, otros lo hacen en su negocio. En su negocio son unos perversos impíos que le roban al otro. En su negocio ellos son unos leones en vez de ser cristianos. No, Dios te manda en tu negocio a ser cristiano. Y el Señor, tu Señor, dice que tú no puedes cambiar tu balanza a tu favor. Tiene que estar correcta, pareja, en el cero. No puede irse ni un lado ni para otro. No le puedes robar al prójimo. Debe de amar al prójimo. Pero eso también en el trabajo. Uno como empleado tiene que hacer el trabajo pensando en que lo está haciendo para su Señor, al que le va a dar cuenta, el que te ordena que haga las cosas y tú vas por amor a Él. Pero es tu Señor, no quites eso de tu mente. Él no te va a preguntar si tú quieres. Y si lo haces, bien te irá. Y si no lo haces, te va a ir mal. Y amados hermanos, el entender que el Señor es nuestro Dios, debe de cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. Y nosotros tenemos que hacer cambios radicales, porque no estamos andando como el Señor, nuestro Dios,
no lo manda. Y ustedes lo pueden ver. Como a Israel le fue mal. Porque desobedecieron al Señor, su Dios. En Malaquías habla a los hombres y los amonesta. Y les dice, te va a ir mal. ¿Pero y por qué, Señor? Porque tú eres injusto e infiel con la mujer de tu juventud, con tu esposa. Te va a ir mal. Y los hombres preguntaban, ¿por qué? Porque no eres fiel a tu esposa. No eres amante, no eres tierno, no eres compasivo. Con ella te va a ir mal. Pero Señor, amigo, usted tiene que hacer lo que yo le dije a usted quisiera. Y a la mujer le dice, te va a ir mal también. Pero Señor, ¿por qué? Porque tú no honras, no amas a tu esposo. No lo honras como Cristo, como dice mi palabra. Entonces, uno dirá, ¿y entonces qué hacer? Obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Dios. El conocimiento de Dios me hará cambiar en muchas áreas. Wow, yo no sabía que tomar lo que era de otro se llamaba robo. Yo no lo sabía. Y ahora leyendo la Biblia me doy cuenta que yo le estaba robando a mi hermana Yami. Yami, perdóname, yo no lo sabía, perdóname. Y mira, aquí te devuelvo lo que te tomé. ¿Recuerdan a Zaqueo? Eso fue lo que hizo Zaqueo. Estoy describiendo a Zaqueo. Zaqueo le había robado a todo el mundo, pero él no sabía que estaba robando. Él sabía que estaba robando. ¿Y sabe qué? Robándole a todo el mundo. Cuando conoció a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué hizo Zaqueo? Le devolvió 4 veces al que le robó. Es decir, que el arrepentimiento era verdadero. No, que mira, te robé y ahí está lo que te robé. No, espérate, te robé. Y para que tú veas que yo no voy a volver a hacerlo, aquí el que te robé y 4 más. Para que tú veas que es verdad. Wow, pero es verdad que el hombre dejó el amor al dinero. Es verdad que lo dejó. Se despegó del amor al dinero, mire. Y le voy a dar la mitad de lo que me queda, porque iba a pagarle a lo que le había robado. Iba a tomar de lo que tenía para dar a los pobres. Iba a devolver lo robado, cuadruplicado. Encima de eso, lo que le quedaba, la parte de él, porque la otra no era de él, la parte de él, la mitad iba a los pobres. Y es el Señor Jesucristo que dice, también este hombre, hijo de Abraham, ¿cómo fue que se dio cuenta de eso? Por sus actos. Cambió, iba de espaldas, dándole la espalda a Dios. Y le dio el frente a Dios y la espalda a su pecado para dejarlo. Amados hermanos, eso hace el conocimiento de Dios. El conocer que Dios, el Creador, es tu Señor, es lo que te va a hacer cambiar, porque Él te lo demanda en su palabra. Nuestra fe no está basada en emociones. Ay, yo me siento tan bien. No, es sobre el conocimiento del Dios verdadero. Es sobre la verdad. ¿Qué decía el Señor? ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. Tú no puedes seguir pisoteando y maltratando a tus hijos y decir que tú tienes la verdad. Tú no puedes seguir robando y decir que tú tienes la verdad. Seguir fornicando en el mundo y decir que tú tienes la verdad. Tú eres un mentiroso. Decir que tú conoces a Dios y no congregarte cuando Él manda a no dejar de congregarse. Tú no puedes decir que tú conoces a Dios y tú no instruyes a tus hijos, no le enseñas la palabra de Dios. Tú no puedes decir que tú conoces a Dios si tú ni siquiera oras para dar gracias ni por alimento. No oras en tu casa, no oras en privado.
Deja de estar diciendo mentira. Tú no conoces a Dios. Porque Dios es el Señor de los que Él llama. Y eso es lo que Moisés nos está enseñando aquí. Si no hay cambios en nuestras vidas, el problema está en nosotros y en nuestra incredulidad. Nosotros queremos ver cambio en nuestros niños, queridos hermanos. Cuando le decimos no, tiene que haber una actitud en el niño. Si yo le digo a mi hijo no, y él lo hace, ¿tú sabes cómo se llama eso? Desobediencia. A algunos padres, eso no les molesta. No. Y la niña sigue, el niño sigue. ¿Y sabe qué? Ellos, ay, el pobre. No. Eso es pecado, se llama desobediencia. Y cuando los niños son grandes, ¿qué problema? Porque ese niño tiene que aprender a obedecer. Y en la sociedad, cuando un policía diga, párese ahí, párese a la derecha, y él no obedezca, ¿tú sabes lo que se llama eso? Desobediencia a la autoridad. Pero tú eres padre y tú eres la autoridad. Amado hermano, un policía no te puede decir, ay, el pobre, si tú le desobedeces. Es una esquela lo que tú necesitas. Que te quite la licencia. Y si sigue de rebelde, lléveselo preso. Para que aprenda a respetar. Porque aparentemente no tuvo un papá ni una mamá que le enseñó a respetar la autoridad en su casa. Y eso es lo que sucede allí en la calle. Niño desobediente es un adulto desobediente. Póngase eso en la mente. Niño que no recibe una instrucción y no la puede seguir, ni siquiera la puede seguir, una breve instrucción. Tampoco en un trabajo va a seguir una instrucción. Si usted le dice a su hijo, tome la escoba y barra, y él se pone a jugar y a tirar palo con la escoba, él no sabe seguir una instrucción. Usted tiene que educarlo para que él siga la instrucción. Porque ¿para qué lo estamos educando? Solamente para nosotros. Es para Dios que lo estamos instruyendo. Cuando él escuche la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, él no va a obedecer tampoco, porque él no está siendo entrenado para obedecer. Miren cómo una cosa va, sigue la otra. Como no te respeta a ti, tampoco va a respetar a Dios. Como no te obedece a ti, tampoco va a obedecer a Dios, pero tampoco va a obedecer en un trabajo, en un negocio, y nunca va a tener un trabajo serio, ni permanente. ¿Y dónde él aprendió a ser un desobediente? En su casita, con su mamacita y su papacito. ¿Qué daño le estamos haciendo a los niños? ¿Pero dónde empezó eso? En nosotros mismos. En nosotros empezó. Por eso es que el conocimiento de Dios es muy importante. Usted debe conocer a Dios y comenzar a cambiar según lo que Dios le está diciendo. No sea tardo para obedecer, sea pronto para obedecer. Conozca que Dios es el Señor, como dice aquí en el versículo 4. El Señor es uno, dice también el versículo. Sigue ampliando el conocimiento de Dios. El Señor es uno. Hay un solo Dios, un solo creador, un solo rey en toda la creación. El Señor es uno. La idolatría es pecado, porque ¿a quién tú le estás orando? Si hay uno solo, un solo Dios. No, a mi Dios. No es que eso no es Dios, es que eso no es Dios. Es que hay uno solo. No, porque eso es tu creencia. No, es que hay un solo Dios. No es que sea mi creencia. Es que uno hizo los cielos y la tierra. Uno hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hay un solo creador. Hay un solo Señor. Todo lo otro es mentira, creación de los hombres y no son Dios.
Hay un solo Dios. Y Moisés lo está enseñando aquí. El Señor le enseña a Moisés y Moisés le está enseñando al pueblo de Dios. Todo lo que los hombres hagan es mentira, es engaño. No nos dejemos engañar y no permitamos a nuestros niños que se crean las mentiras que se les enseña en la televisión. No, porque ahora que venga Superman, que Superman, eso es mentira. Dios es el creador. Dios es el único que puede salvarte. Ora a Dios. No porque Batman, que Batman y Batman, eso es mentira. Hay un solo Señor que puede librarte del mal. El Dios de la luz y el Dios de las tinieblas es el mismo Dios. Creó la luz y creó las tinieblas. Si tú tienes miedo en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad, Dios está allí. Dios está allí. ¿Tienes miedo en la tempestad? Dios está allí. Hay un solo Dios. Dios está allí en la tempestad. ¿Tienes miedo a los ladrones? Él es el Señor de todo lo creado. Y nadie, ni siquiera el diablo, puede hacer nada en contra de nosotros, si Dios no lo permite. Entonces Él es Dios. Y eso debe estar en tu mente y corazón. El pueblo de Dios perece por falta de ese conocimiento. Viven asustados, viven atemorizados, y no podemos esto, y no podemos aquello, y no podemos, no se puede. El mundo es una cajita. No, eso no es verdad. Eso es lo que mucha gente vende, enseña para mantener a los demás atrapados. Atrapados. Necesitamos el conocimiento verdadero de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí, el Señor uno ese es el conocimiento verdadero de Dios. Hay un conocimiento falso. A veces los padres, para manipular a sus hijos, mira, si tú no haces eso, Dios va a estar muy triste. ¿Cómo es eso? ¿Qué tú quieres decir con que Dios va a estar muy triste? Queridos hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños que tienen que obedecer. Y punto. Obedecer. Ese es su trabajo. Obedecer a sus padres. Yo no tengo que manipular a mis niños. Te voy a dar un dulce para que tú lo hagas. Eso es soborno. Un soborno, no. Es obediencia. Punto. No es soborno. Pórtate bien porque si no, no vas a salir. No vamos a salir. Eso es soborno. Queridos hermanos, es la verdad que debe estar en nuestro hogar reinando. Es que yo te mando a hacer algo y tú lo vas a hacer porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá y tú estás llamado a obedecer. Efesios 6:1, Éxodo 20:5, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya es por eso. Sobre eso es que él tiene que obedecer, punto y aparte. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. ¿Usted obedeció? No. Usted eso. Entonces, la desobediencia, ¿qué es, mi hijo? Pecado. Muy bien. ¿Y qué tiene que hacer papi o mami cuando el niño peca? Disciplinar. Vamos al baño, vamos al cuartico. Tráeme la faja. Así, tranquilo, sin pelear. Todos esos gritos. Eso no va, eso no sirve. Tranquila, tranquilo. Venga acá. Le mando a hacer algo. ¿Usted lo hizo? No. ¿Cómo se llama eso? No sé. Desobediencia. La palabra de Dios dice, y usted lo explica. Entonces, ahora, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Dios dice esto, Efesios 6:1, Éxodo 25. Déjeme verificar que sea el pasaje, que ya lo he dicho varias veces. Perdón. Sí, el mandamiento. Éxodo 20:12, perdón. Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, mi hijo. Obedecer, ese es tu trabajo.
Y cuando el niño no obedece, uno se lo explica, mira, si no obedece, va a haber faja, va a haber pela. Ese es el negocio. Aquí la autoridad soy yo. Dios me dio esa autoridad. Y no hay que gritar, no hay que pelear, no hay que enfadarse, no hay que coger un pique, una molestia. Porque al fin y al cabo, cuando uno se molesta, el corazón se acelera, la presión arterial va volando y es posible que lo saquen a usted para llevarlo al médico, inyectarlo, porque usted se va a enfermar. O le va a dar un infarto. O le va a dar un derrame cerebral. Todo eso puede pasar con un momento de ira. Pero nosotros no tenemos por qué irarnos. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros niños la palabra de Dios. El Señor es uno. El Señor es el Señor, es Dios. Y sobre esa verdad yo voy a edificar todo. No porque yo no creo eso. No es lo que tú creas. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Amados hermanos, es lo que tiene que controlar nuestra mente y corazón, lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Porque de lo contrario, nuestros hijos y nosotros mismos y lo que nos enseñaron nuestros padres es lo que va a gobernar nuestras vidas. Y si tu papá fue terrible, impío, y si tu papá no tenía temor de Dios, y eso es lo que te gobierna, no hay esperanza para ti ni para tu familia. La vas a destruir. Entonces nuestra mente y nuestro corazón debe de ser cambiado, transformado por lo que Dios dice. Porque si fue lo que hicieron mi padre, muchos de nosotros no vamos a quedar nada bueno. Algunos padres fueron muy responsables, muy buenos, muy diligentes. Entonces nosotros necesitamos ir al conocimiento de Dios, queridos hermanos. Ir al conocimiento de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, volvemos allí por favor, Deuteronomio 6:4, vemos allí que Dios nos dice que ese Dios soberano y Señor sobre todo es la verdad sobre la cual debe de gobernar tu corazón y tu vida. Es sobre el conocimiento del Señor que debe de estar reinando todo en tu casa y en tu trabajo, en tu negocio. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese conocimiento? Lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a llevar a la práctica. Dios quería que nosotros cumpliéramos con este deber. Que ese conocimiento de nuestro Dios, del único Dios verdadero y de su verdad, que ese de eso gobernar nos afectará de la siguiente manera. Nuestro deber es amar a ese Dios. Nuestro deber es amar, que ese Dios sea nuestro centro en todas nuestras cosas. Miren cómo lo dice en el versículo 5. Versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está el fundamento, el conocimiento de Dios. La verdad, Él es la verdad. Pero el versículo 5 dice ahora, amarás al Señor tu Dios. Es el mandamiento. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios es la base. Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora tú vas a volcar tu mente, tu corazón sobre ese Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás. Observen ese verbo que está utilizando allí el Señor. El estándar que el Señor nos ha dejado es el amor. Observen que Dios no quiere simplemente información. Dios no quiere simplemente conceptos, ideas en nuestra mente. Dios quiere que eso permee toda nuestra vida. El amor. Miren cómo el fundamento de ese conocimiento de nuestro Dios está sobre Él mismo, amarlo a Él, sobre el amor. Dios quiere que nosotros nos volcamos, nos inclinemos a Él con un corazón lleno
de su conocimiento y ese conocimiento produciendo amor hacia Él, volcándonos, llevándonos, guiándonos, moviéndonos hacia Él mismo. Sin este amor genuino, todo esfuerzo, toda obediencia y compromiso no sirve. Yo conozco a Dios. Tengo mucha información de que Dios es grande, soberano, poderoso. Pero eso me ha dejado frío y hueco. Entonces tú no tienes un conocimiento genuino de Dios. Tu conocimiento es un conocimiento que no ha llenado tu corazón. No ha llenado tu corazón y no ha producido el temor a Dios. Es eso lo que el conocimiento de Dios debe producir en nosotros. Temor a Dios. Cuando el conocimiento de Dios, la información, y quiero aclarar algo. A veces la gente piensa que con simplemente leer y saber lo que la Biblia dice o lo que un teólogo dice, ya con eso yo sé quién es Dios. Y eso es un error. Porque tú puedes tener mucha información y no hacer nada con esa información. ¿Acaso usted no conoce abogados que están ahora mismo en los Estados Unidos limpiando baños? Su conocimiento adquirido durante 4 años, 5 años en una universidad, allá por falta de papeles tal vez, porque está ilegal, falta de haber tomado los exámenes correctos, como hay que hacerlo allá, no puede ejercer. ¿Y de qué le sirve ese conocimiento? En el caso de ese tipo de trabajo, de nada. Así, no pasa eso con muchos creyentes que leen muchos libros, mucha teología, no se congregan. No se congregan. No educan a sus hijos en el temor a Dios. No lo hacen. Su conocimiento es tanto que no se pueden sentar a oír la palabra de Dios por otra persona. Orgullo. Entonces, ¿de qué te sirve esa información? El conocimiento verdadero de Dios debe de producir amor a Dios. Debe producir temor reverente a Dios. Honra a Dios. Y eso es lo que Dios nos llama aquí. Amarás al Señor tu Dios. Esta es la respuesta de conocerle y entender la verdad de que hay un solo Dios, el único, el verdadero. Amar a Dios, temor a Dios. Éxodo 29:46. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Es decir, ese conocimiento de Dios me va a llevar a mí a honrar a Dios, a cantar a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias a Dios. Ayer nos reunimos nosotros para darle gracias a Dios. Eso produce conocimiento a Dios. Gracias por el bien y el cuidado que Él ha tenido. Gracias por los dones que nos ha dado. Gracias por la salvación que nos ha concedido. Es lo que produce eso, el conocimiento de Dios. Pero cuando un hombre o una mujer dice conocer a Dios y no ora, no lee la palabra, no se congrega, no ama a su prójimo, ¿realmente conoce a Dios? No lo conoce. No lo conoce. Primera de Juan, capítulo 1. Usted lee ese capítulo entero y el capítulo, usted va a ver que Juan amonesta a la gente que dice conocer a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano. Dice conocer a Dios y al mismo tiempo no perdona a su esposa, no perdona a su esposo. Dice conocer a Dios. Igual le dice, la verdad no está en ti. Lo que está reinando es el pecado en tu corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete.
Si Dios es luz, ¿por qué habita la tiniebla en tu corazón? ¿Por qué? Dios es luz. Tus hechos van a hablar claramente de lo que realmente sabes. Toda la historia bíblica tiene como fin conocer y amar a Dios. Toda la historia de las Escrituras tiene como objetivo conocer a Dios. Cristo vino para que conozcamos a Dios. Y ese conocimiento, a través de Jesucristo, ¿qué produce? Perdón de pecados, salvación, vida eterna. Miren lo que produce el verdadero conocimiento de Dios. El falso, atadura. Esa fue una de las señales que para mí fueron muy evidentes cuando yo estaba en la iglesia católica. Yo duré muchos años en la iglesia católica. Y la evidencia para mí más clara de que era una religión falsa era que producía atadura a los hombres. Promovían la mentira, la idolatría, el culto a los hombres. Yo decía, pero aquí hay un problema, porque la Biblia dice que nada más es a Dios. La Biblia dice que nada más es a Dios. La Biblia dice, confiesa tu pecado a Dios. A Dios. ¿Y por qué dicen tantas cosas que la Biblia no dice? Porque son falsos. No es una iglesia, es una sinagoga de Satanás, donde se enseña la mentira. Y yo dejé por esa causa de ir al confesorio. Yo iba al confesorio, confesaba mi pecado al Padre. Yo daba para la Virgen mi dinero. ¿Y sobre qué fundamento, sobre qué base yo hacía todos esos errores? Falsas enseñanzas, doctrinas de hombres. Porque es bueno, porque es la madre de Dios. ¿Cómo no vamos a honrar a la madre de Dios? Es una doctrina falsa. Y la colocan al lado de Cristo como una intercesora inmaculada. Eso es mentira, es una doctrina falsa. Y sobre todas esas falsas enseñanzas, entonces tú ves que hay monjas, hay padres, hay un sinnúmero de cosas que hacen. Pero muchas cosas que hacen sobre esas falsas enseñanzas. Por eso es que cuando conocí la verdad, ¿qué hizo la verdad conmigo? Me dio libertad sobre todas esas cosas. Libertad. Ahora yo sí puedo adorar a Dios. Ahora fue que yo aprendí que Dios era uno, que no necesitaba pedirle a nadie, solamente a Él. Que no necesitaba intercesor a nadie. Cristo era mi único Salvador y sacerdote. Cristo solamente. Hermanos, y mi vida comenzó a cambiar por el conocimiento de Dios. Y comencé verdaderamente a amar a Dios, porque yo tenía cosas en contra de Dios. Como posiblemente muchos de ustedes tengan en su corazón cosas en contra de Dios. Yo estoy molesta con Dios. Es que no conoces a Dios realmente. Tú tienes falso conocimiento de Dios. Tú crees que puedes juzgar a Dios. Tú crees que puedes pelear con Dios. Tú crees que Dios es chiquito, como te lo han pintado en otro grupo. Pero no es chiquito. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Y tú debes de amarlo. Tú debes de honrarlo. Tú debes de servirle. Por eso tenemos los hijos de Dios libertad. Libertad. Martín Lutero era un hombre, un sacerdote, maestro,
catedrático en la Iglesia Católica. Y leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras en Romanos, en la carta a los Romanos, entendió el porqué de siempre tenía ese dolor, esa pena, de que como que siempre era malo. Entendió el porqué. El conocimiento de Dios le dio entendimiento, luz, para ver que ya Jesús había perdonado sus pecados en la cruz, había muerto por él, y que ya no era necesario más confesorio, no era necesario más sacrificio, no era necesario nada de eso. Queridos hermanos, el conocimiento de Dios no va a dar libertad, no va a dar gozo en medio de la aflicción, saber que Dios está con nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Por eso, el verdadero conocimiento de Dios no me va a hacer más esclavo. Usted lo ve también en muchas iglesias falsas, supuestamente evangélicas. Iglesias que dicen adorar a Dios, engañan al pueblo de Dios, porque no le enseñan la Biblia. Cosas locas enseñan al pueblo de Dios. Ahora, hay un grupo de evangélicos mentirosos que le enseñan a la gente que la adoración depende del líder, del pastor, el sumo sacerdote, el pastor. Y luego lo suben de rango, de pastor. Ya yo no soy pastor, ahora yo soy el apóstol. Falsedades para llenar a los hombres de orgullo y de vanidad. Ahora, de apóstol el salmista, ahora yo soy otra cosa. Y así van subiendo de estatus espiritual. Cuando Jesucristo dice, ¿usted quiere ser el primero? Sea el siervo de todos. Ese es el camino para ser el primero. Ser el siervo de todos. ¿Usted quiere ser el primero? Ah, sí, mira, ven, lávale los pies a Yami. Lávale los pies a Lady. Lávale los pies a todos los niños, ven, que tienen esos pies sucios, llenos de lodo y cuántas cosas más. No, Señor, yo soy el líder. No, tú eres el siervo. Y la palabra allí es esclavo. Tu posición es la posición del esclavo. Pero le enseñan al pueblo de Dios que no pueden ni cuestionar al apóstol, porque eso es pecar contra Dios. Es decir, ellos están al nivel de Dios. El apóstol no peca, es un ángel. Mentira del mismo Satanás para hundir a ese hombre que empezó siendo un siervo, hundirlo en el engaño de Satanás, del cual habla Pablo en 1 Timoteo 3. Y así el pueblo de Dios, hundir mal al pueblo de Dios. Ya no quiere la gente ir a la iglesia ni escuchar la palabra de Dios, porque allí es lo que está predicando la mentira y el error. Son unos mentirosos los que están parando allí a proclamar mentiras, enseñanzas, mandamientos de hombres. Queridos hermanos, cuán necesario es conocer a Dios. Cuán necesario es conocer a Dios para que podamos ver todo en el tamaño, en la luz que Dios le dio. No hay hombre más grande que Dios. No hay mujer más grande que Dios. No hay ser creado más grande que el Señor. Otra mentira. Satanás es el que trajo todos estos problemas. El COVID lo trajo el diablo. Usted le está dando mucha fuerza a Satanás. Usted lo está haciendo al nivel de Dios, colocando a Satanás al nivel de Dios. Y cuántas otras cosas que no va a encontrar en la Biblia. Porque Satanás es una criatura, no es el creador. Pero amados hermanos, observen cómo el conocimiento verdadero de Dios me va a dar libertad y tranquilidad.
para yo hacer lo que es correcto, para yo hacer lo que es bueno y agradable al Señor. Pero sin ese conocimiento, el pueblo de Dios perece, se muere, son abusados y maltratados. Que Dios nos conceda poder conocer, tener el conocimiento de nuestro Dios y amarlo y servirle y cambiar. Tenemos que cambiar. No nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar igual. Ay, no, yo sigo yendo a la iglesia y sigo ahí mismo igualita. Ah, pues está mal. Tú deberías ser más semejante a Él. Más como Él. Más como Él. Más conocimiento, más como Él. Menos como yo, más como Él. Más conocimiento de Dios, me parezco más a Él. Que Dios nos conceda, por amor al Señor, ser transformados, cambiados, renovados, restaurados, fortalecidos. Y que Dios nos permita poder amarlos y enseñar a nuestros hijos el verdadero temor a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por tu palabra y queremos implorarte que tú nos ayudes y dirijas. Habla a nuestros corazones y llena nuestras almas de ti, Señor. Permítenos el poder rendirnos a ti en servicio y alabanza a ti. Alabado seas, oh Padre, en el nombre de Jesús.